Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perfecto. Bueno, damos gracias al Señor de verdad por este hermoso tiempo de adoración. Dios bendiga a los miembros del Ministerio de Alabanza que nos guían para sumirnos en la presencia del Señor. Un hermoso tiempo. Bueno, vamos a continuar la palabra del Señor en Hechos capítulo 13, versículo 13 en adelante. Tengo un mensaje que se llama La palabra que trae verdadero aliento. Hay momentos en nuestra vida donde entendemos que necesitamos ser alentados o animados. Me recordaba cuando estaba en la universidad, murió el primo de una compañera de estudio y ella me dijo, oye, ¿ahora qué voy a hacer? Mi primo era el que me animaba, porque yo soy como un carro viejo que hay que empujarlo para que anden. Sí, decía ella, ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención en ese momento. Yo estaba empezando en los caminos del Señor. Y en ese momento de mi vida, yo no lo había percibido así, pero también me veía como eso. Dije, oye, de verdad que sí. De verdad que a veces somos como unos carros viejos que necesitamos que nos empujen para alentarnos. Hoy en día hay mucha gente que se le ha quedado el carro accidentado, hermano, de verdad. Que piensa que no puede seguir adelante, que cómo va a hacer ahora. La familia no está, el trabajo no está, muchas cosas están pasando que todos conocemos. Y de verdad que la gente necesita ser empujada, necesita ser alentada. Y la palabra de Dios nos dice cuál es esa palabra, ese empujón que trae verdadero aliento, verdadero ánimo. Amén, ya tienen la palabra allí, Hechos capítulo 13, versículo 13 en adelante. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Gloria a Dios. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo en este lugar. Amén. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Amén. Vamos a dejarlo de momento hasta allí. Le voy a pedir con todo respeto que se ponga de pies una vez más. Vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Yo estoy seguro que usted, tanto como yo, necesitamos una palabra de aliento, aunque de pronto no lo percibamos, pero sí la necesitamos. Sí. A veces no nos damos cuenta que algunas situaciones que están pasando en nuestra vida es porque, oye, hay cierto nivel de tristeza, cierto nivel de depresión, cualquier cosa, y necesitamos ser alentados. Amén. Padre eterno, Dios todopoderoso, a ti sea la gloria y la honra. Padre amado, aquí está tu palabra, Señor, inspirada por ti. Toda ella útil, Señor, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Necesitamos, Señor, tu corrección. Necesitamos tu instrucción, Señor. Guíanos, Dios, Señor, a través de este mensaje, Dios eterno, para ser conforme a tu voluntad. Señor, utiliza este tiempo para animarnos, para consolarnos, para fortalecernos, Dios amado, y enriquecer, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para poder fortalecer a otros en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento allí. Me llama mucho la atención el devenir de la iglesia del primer siglo. Ayer nosotros salimos a evangelizar, fue un tiempo de muchísima bendición, de verdad. Gracias al Señor, nos pusimos una meta de llegar con unos mensajes bíblicos a por lo menos 1000 personas, y para la gloria de Dios, hermano, pasamos de esas 1000.
Gloria al Señor. Pudimos compartir el evangelio con varios grupos de personas. Creo que, ¿quién me ayuda por allí? ¿Cuántas personas registramos que habían confesado al Señor? 18 personas. Den un aplauso al Señor. Porque si ayer hubo fiesta en los cielos, hoy aquí tiene que haber fiesta hoy, hermano. Gloria a Dios. Pero bueno, ciertas dificultades. Vino la lluvia, salía el sol, pero Dios no había dado la estrategia. Sí, había café para los momentos de lluvia y había papelón para los momentos de sol. De verdad. Pero son tantas situaciones que se presentan cuando uno va a salir a llevar el mensaje que te pueden obstaculizar y que tú digas de pronto, no, oye, yo quería ir, de verdad que yo quería ir, pero no puedo. Hermano, y esta gente dice, y zarpaban de Pafo para Perge. Y salían, hermano, ¿es que usted cree que agarraban que un ferry, un crucero? ¿Sabe? Montarse en un barco de un lugar a otro no era una situación fácil. El movilizarse en mula, en carretas, a pie para ir a llevar el mensaje del evangelio no era una situación fácil. Pero no dejaban de cumplir la tarea, no dejaban de cumplir su misión. Ahora, llegan a una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia, y lo primero que me llama la atención en este fragmento de la palabra es que en esa sinagoga están haciendo lo que normalmente hacía, que era leer la ley y los profetas. ¿Ok? Era la palabra de Dios. Y ellos conversaban en relación a esa palabra y salían llevándose ese mensaje que habían compartido ellos en ese momento. Pero ellos ven entrar a estos hombres, a Pablo, a Bernabé, los ven entrar al grupo que andaba con ellos y ellos se sientan a escuchar también la palabra. Pero de pronto le dicen, oye, varones, si ustedes tienen una palabra de exhortación, ahora voy aquí. Estamos todavía acostumbrados que una palabra de exhortación es un regaño, ¿sí? Porque he escuchado por ahí, no, que yo tengo el don de la exhortación, ¿sí? Porque se la pasa diciéndole 4 cosas a la gente. No, mentira, de lo que es un mal educado. Era una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Y esa gente que está allí le dice, mire, si ustedes tienen una palabra de aliento y de ánimo, por favor pasen y dénnosla. Ahora, preste atención aquí porque Antioquía de Pisidia tenía un contexto bien particular para la época. La ciudad de Antioquía de Pisidia dominaba rutas comerciales entre Éfeso y Oriente. O sea, estamos hablando de prosperidad. Era sede del procónsul romano. Gozaba de muchos privilegios y era una ciudad de mucha importancia para la época en que Pablo y Bernabé la visitan. Sí, hermano, no era una ciudad donde, mira, ahí hay bastante necesidad. Vamos a entrar a predicar. Hermano, ahí hay bastante enfermo. Vamos a entrar a predicar. No, hermano. Era una ciudad próspera. Pero esta gente que estaba allí, estos judíos que estaban allí, que seguramente también eran prósperos, oye, saben, entienden que necesitan una palabra de aliento, que necesitan una palabra de ánimo. Y nosotros sabemos que por más bien que nos vaya en la vida, vamos a hablar económicamente, hermano, muchas veces necesitamos una palabra de ánimo y de aliento. Pero cuando nosotros estamos de este lado, a veces se nos olvida que la gente que está allá, oye, no, que con su tremenda camionetota, ¿qué me va a estar escuchando? Sí te escucha. Porque también necesita la palabra de aliento. Fíjese que esta gente pide la palabra, la reclama. Si ustedes tienen algo que decir, pasen y díganoslo. Hay hambre y ayer lo pudimos ver. Levante la mano los que estuvieron en el evangelismo ayer. Muchos se quedaron, oye, gloria, era un aplauso a esta gente, al Señor, pero a esta gente también, gloria a Dios. Ayer fue, y le voy a decir una cosa, muchos saben que he estado encargado de evangelismo desde antes de ser pastor principal de esta iglesia hace mucho tiempo. Y yo creo que esta fue el despliegue evangelístico más grande que hemos tenido en muchísimo tiempo, por lo menos en 10 años. Vamos a darle otro aplauso al Señor. De verdad. La iglesia está entendiendo qué significa eso, ser difusor del evangelio.
comunicar el mensaje de salvación que la gente necesita. Me impactó un momento donde mi esposa está compartiendo con alguien el mensaje del evangelio y le dice, mira, tengo una palabra de Dios para ti. Estaba hablando con esta persona y un chico que va joven, que va caminando por el otro lado, se regresa y dice, yo escuché que usted tenía una palabra de Dios y yo quiero esa palabra de Dios. La gente necesita lo que usted tiene ahí sentado, hermano. La gente necesita lo que Dios ha puesto en su corazón. Todo lo que Dios ha depositado aquí, la gente lo anhela. Y lo vemos cuando esta gente le dice, si ustedes tienen algo que decir, pase y digan. Ahora fíjense algo, no es por la aflicción, no es por la necesidad. Y esta gente lo entendía. Los predicadores que pasan allí, Pablo y Bernabé, y es algo que nosotros tenemos que entender. Ahorita hoy, hermano, hay un boom de que tenemos que predicar, tenemos que predicar. Sí, hermano, tenemos que predicar, pero no ahorita. Tenemos que predicar no porque hay aflicción, no porque hay sufrimiento. Tenemos que predicar porque hay pecado. La predicación es ¿por qué? Porque hay pecado. Esa gente estaba allí leyendo la palabra de Dios, pero se estaba muriendo en sus delitos y pecados. Y ahorita puede haber gente que esté sufriendo, ahorita puede haber gente que esté en aflicción, puede haber gente que le vaya bien y que diga, gloria a Dios, gracias a Dios a mí no me pasó nada, ni a mi familia, pero se está muriendo en sus delitos y pecados y necesita que usted le lleve el mensaje que tiene. ¿Cuántos dicen amén? Lo necesitan. Predicamos no por las circunstancias, predicamos, hermano, porque hay pecado. Y donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Denle un aplauso al Señor. Pero ¿sabe quién tiene que comunicar esa gracia? No le diga nada que está al lado, diga yo. Ajá, dígalo, yo. Ajá. Ahora, pero como que está al lado no se señaló, dígale tú también. Dígale. Ajá, claro. Tenemos la responsabilidad de... Así es, Adiel. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay momentos históricos, hermanos, de verdad, en lo que es inevitable en que la gente piense en la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Porque la muerte es inevitable. Si nosotros vemos, por ejemplo, Lázaro. Lázaro fue resucitado por el Señor Jesús después de 4 días de muerto. Sí, ¿verdad? Conocemos la historia. El Señor lo resucitó. Pero hermano, resulta que inmediatamente los judíos lo estaban buscando para matarlo. Porque Lázaro, la vida de Lázaro, representaba la obra de Jesús. Y ellos querían destruir a la figura de Jesús como el Mesías. Hoy en día la gente no quiere matarle a usted, gloria a Dios. Pero ¿cuántos se han dado cuenta que quieren destruir lo que Dios ha hecho en tu vida? Y a veces no nos damos cuenta. Aquí he escuchado varios testimonios de gente que de pronto lo invitan a la fiesta y le dicen, no. Pero si beberse una cerveza no es pecado, Yurli. El pastor de fulano se toma su cervecita. ¿Qué están queriendo hacer? Hacer rodar por el piso lo que Dios ha hecho, lo que Jesús ha hecho en la vida de Yurli. Tranquilo, hermano, tú no le estás robando a nadie. Eso te lo estoy dando yo, pero tú sabes que eso fue de algo doloso. ¿Qué quieren hacer? Hacer rodar por el piso lo que Dios hizo en tu vida. Pero ese no es el punto. No sé por qué me metí por allí. El punto es, mi hermano, es que sí, hay momentos en que la tragedia viene. Pero realmente el contexto o espero que no me malentiendan. La forma en que la gente ve la vida y la muerte no es la misma forma en la que nosotros debemos verla. Porque realmente
Lo que mata al ser humano es el pecado. Esa es la muerte verdadera, porque todos, tarde o temprano, de alguna u otra forma, vamos a partir de esta tierra. Ayer alguien me decía, mientras estábamos predicando, él decía, oye, a mí me han declarado muerte clínica 2 veces. Y él decía, a manera de sarcasmo, decía, bueno, y por ahí mi familia dice que la tercera es la vencida. Entonces me conversó un poco sobre algunas cosas. Y como yo sé que era sarcasmo lo que está diciendo, como que a la tercera vez yo sé que no me voy a salvar. Y yo le digo, pero ¿sabes qué? La tercera vez sí puede ser la vencida. Porque la palabra del Señor dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y eso pasa, la muerte es sorbida realmente, oye, cuando aceptamos a Jesús como Señor y como Salvador. Así que si te pasa la tercera vez, hermano, usted va delante de la presencia de Dios y ya no hay muerte. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora, fíjese esto, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos un mensaje, una palabra de aliento que la gente necesita. Ayer yo lo sentí como un privilegio, de verdad, hermano. Un privilegio merecido poder ir a la calle a hablarle a la gente en nombre de Dios. Un hombre que sabe de dónde Dios lo sacó. ¿Cuántos saben aquí de dónde Dios le sacó? Wow. Entonces debemos entender de verdad que poder predicar a las personas sobre salvación es un privilegio hoy merecido. Y realmente, hermano, es un privilegio. Y ahora, un privilegio, tú lo usas o lo disfrutas si tú quieres. ¿Sí? Te dan, voy a poner algo, el bono, y en el bono aparece un botoncito que dice rechazar. Ese es tu privilegio, si tú quieres lo rechazas. Te dan un carro, una camionetota, quita tu llave, toma. Ese es un privilegio que te están dando, pero tú decides si lo tomas o no lo tomas. Ahora, predicar es un privilegio, pero no solamente un privilegio, hermano. Predicar es una responsabilidad por la que se te va a pedir cuenta. Ay, mamá. Eso no lo vemos. Predicar es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Y ya lo vamos a ver, fíjense. En el libro de Ezequiel, me encanta Ezequiel, ¿sabe? Ezequiel narra la historia de Babilonia, así como la cuenta Daniel. Y conversaba con unos hermanos en estos días que aunque Babilonia es un momento que Dios usa para corregir a su pueblo por el pecado, ellos eran, muchos conocen ya la historia, ellos eran, oye, la niña de los ojos del Señor, y el Señor le mandó a avisar varias veces, oye, se están portando mal, se están portando mal. Señor, si es bueno, y te le mandó yo no sé cuántos profetas a decirle, y en varias oportunidades. Por eso es que Dios es bueno, oíste. Yo amo a mi mamá, pero mi mamá me decía una vez, máximo dos, y después ¡pam! Pero el Señor le decía y le decía y le decía, hermano, y a veces el Señor así con nosotros, epa, por ahí no es, epa. Bueno, y resulta que terminan yendo cautivos a Babilonia. Los primeros que se llevaron fueron a los líderes, a los príncipes. Entonces fíjate en la posición, en el estatus que estaban ellos, y ellos son llevados a los sabios. Ahí van Daniel, Sadrás, Mesás, Abednego, toda esa gente. Y entonces van a una posición de esclavitud. Después de ser príncipes, comerciantes, llegan allá. Y el Señor les dice que los va a tener allí 70 años cautivos. Muchos no iban a regresar. Pero en medio de ese proceso, y preste atención a esto, que yo sé que Dios tiene una palabra de Dios para su vida aquí. En medio de este proceso por el que ellos estaban pasando, ¿cuántos han vivido un proceso de Dios aquí? Gloria al Señor. En medio de ese proceso por el que ellos estaban pasando, Dios se manifiesta de una manera tan especial. Hay 3 hombres que en medio de ese proceso no se doblegan, no se quebrantan,
no sucumben. Hay gente que sucumbe en los procesos, que deja de congregarse, que abandona los ministerios, que hace, sucumben. Pero esta gente no sucumbe, hacen una estatua de oro y tienen que inclinarse todo el mundo delante de esa estatua. Y todo el mundo se postra, dice que toda la nación. Pero ellos tres no. Y terminan siendo arrojados al horno de fuego. Yo sé que la mayoría conoce esta historia. Pero en medio del horno de fuego, la gente ve 4. Y uno es como hijo de Dios. Pero cuando lo sacan de allí, no solamente es que no se queman, es que dice el texto que ni sus ropas olían a humo. Y lo único que se quemó fueron las ataduras. Eso fue lo único que se consumió allí. En medio de ese proceso, Dios está diciéndole, epa, mantente fiel, manténganse fieles, que yo estoy aquí. ¿Cuántos entienden esto? Gloria a Dios. Manténganse fieles, que yo estoy aquí. Más adelante en Persia, en el medio de esos 70 años, vemos también a Daniel metido en el foso de los leones, simple y llanamente porque no dejó de orar de cara a Dios. Estaba siendo obligado a dejar de orar. Levante la mano aquí al que es obligado a dejar de orar. Ninguno. Pero ¿cuántos dejan de orar? Sí, aquí hay uno. Si a usted no le pasa gloria a Dios, yo lo felicito. Sí, pero este pastor a veces deja de orar. Por cualquier cosa que pasa. Porque me ocupo, porque voy a llegar tarde, porque sí. Ese es su pastor. Pasa. Pero este hombre, ¿y qué pasó con la boca de los leones? Se cerró. Y vemos muchas más cosas que pasan allí. ¿Qué quiero decirle con esto? Hay una promesa de Dios en el Nuevo Testamento, que está en la Gran Comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está contigo en tu proceso. Dale un aplauso al Señor. Ahora bien, a donde quiero llegar con Babilonia, es que en Babilonia, en medio de todo eso, hay hombres que tienen la responsabilidad de hablar de parte de Dios. ¿Cuántos aquí tienen la responsabilidad de hablar de parte de Dios? Y los que no levantaron la mano también la tienen. ¿Sí? Y Dios le dice a Ezequiel, en Ezequiel capítulo 33, le muestra, si me lo pone por ahí, Winter, por favor, Ezequiel 33, vamos a ver si lo leemos. 33:1. Ezequiel. Pusiste Éxodo. Ok, vino mi palabra de Ezequiel diciendo, ve avanzando, mi hermano. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El profeta anunció, viene peligro, viene riesgo, y usted siguió living la vida loca. Ese es su asunto. El profeta le anunció, le dijo, mano, por ahí no es, estás viviendo en pecado, estás apartado de Dios, el Señor envió a su Hijo Jesús para que te reconciliaras con Él. Pero no escuchó. ¿Qué dice? Esa sangre es ¿sobre quién? Sobre su cabeza. Sigue. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que apercibiere, librará su vida. Gloria al Señor. Porque Dios no vino para condenar, Jesús no vino para condenar, sino que todo aquel que en Él no cree, ya ha sido condenado.
¿Dale? Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y no anunciare, hay riesgo, hay juicio, hay consecuencia de pecado. Y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero, ¿por causa de quién? De su pecado. Él tiene su responsabilidad. Y aquí da miedito. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya, del que tenía la responsabilidad de anunciar. Pastor, estamos en la gracia. Eso es el antiguo pacto. Hechos capítulo 20, 26, 27. Pablo. El apóstol Pablo refleja la misma responsabilidad ministerial al declarar: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Pablo se lo tomaba en serio. Tengo responsabilidad. Y mi responsabilidad es anunciar el juicio que viene por causa del pecado y cómo salir de él. Predicar es un privilegio, pero también es una responsabilidad por la que Dios nos dice en su palabra que nos va a demandar. Recuerde que hay dos juicios: trono blanco y tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, usted y yo vamos a dar razón por lo que hicimos con los dones que Dios nos dio. Porque nos dio. ¿Cuánto creen que Dios nos dio? Amén. Yo no puedo dejar de pensar si estoy haciendo de verdad lo correcto y lo suficiente con lo que Dios me dio para servirle, hermano. Dios nos ha dado mucho, no poco. Y a veces utilizamos esta expresión: Señor, tú sabes que estoy cansado. Señor, tú sabes que cónchale, me la ponen muy difícil. Y alegó que estoy cansado, agotado, afligido. Pero la palabra dice del Señor que Él fue afligido por nuestras rebeliones, molido a palo por nuestras rebeliones, escupido por nuestras rebeliones, abofeteado. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. Le colocaron una corona de espina y lo crucificaron. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. Y pudo decir al final del camino: consumado es. Diciéndole al Padre: Padre, tuviste que no fue fácil, pero cumplí la tarea. Hermano, y nosotros debemos esforzarnos en hacer lo mismo. A veces no es fácil. Hay muchas situaciones que nos envuelven, porque somos padres, esposos, esposas, porque somos empleados o dueños de negocio, que tenemos muchas cosas que atender. Pero al final del día debemos poder decir, como dijo el Señor: Señor, tuviste, pero la tarea está hecha. Heme aquí, Señor, ¿cuál es la otra? Heme aquí. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Ahora bien, esta gente entonces piden una palabra de aliento. Demandan la palabra de aliento, aunque sus circunstancias, hermano, la Biblia no dice que haya sido una situación de depresión económica ni nada de esto. No, la ciudad era una ciudad pujante y ellos están allí y la gente pide una palabra de aliento y ellos llevan la palabra de aliento. Y ellos comienzan hablándole, recordemos que esto era una sinagoga judía, comienzan hablándole acerca, oye, de cómo sus padres, de sus padres, y cuando ellos hablaban de sus padres, hablaban de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oye, de sus padres se formó un pueblo y este pueblo fue a Egipto. Después de allí Dios le hizo salir con mano poderosa y los tuvo en el desierto 40 años. Luego les entregó la tierra prometida y que era dirigida por jueces
hasta Samuel, hasta que pidieron un rey. Dios le da a Saúl. Saúl cae en desgracia por desobediencia y Dios se suscita o levanta un hombre conforme a su corazón, al rey David, al que le da una promesa mesiánica, de que de él vendría el rey que reinaría por siempre. Y esa primera parte del discurso, el apóstol Pablo la cierra allí para de una vez irse al cumplimiento de esa promesa. Desde David hasta Jesús hay mucho que cortar, pero él dice no, la promesa que ustedes están esperando que se le dio a David, llegó. Es Jesús, el que fue anunciado por Juan. ¿Por qué? Porque se decía que ese tenía que ser anunciado por Elías. Y el Señor dice, les digo que ya llegó y ustedes no lo vieron. Entonces, él le está diciendo, empieza hablándole acerca de la promesa de los tiempos. Recordemos que a Abraham le fue dicho, en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos son benditos por esa promesa? Gloria a Dios. Porque a través de Cristo esa promesa nos alcanza. Y comienza a hablarle acerca de este hombre que ellos, los judíos, crucificaron o entregaron para su crucifixión. Ahora, es importante que mientras Jesús está en vida, él mismo se da a conocer como el Mesías. Jesús mismo se da a conocer como quien debía ser levantado. Juan capítulo 3, versículos 14-15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después está el versículo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús está haciendo una declaración, voy a ser levantado para la salvación de la humanidad. Ahora, sus discípulos también lo reconocen como el Mesías. En Marcos capítulo 8, versículo 29, entonces él le preguntó, esto es Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, Señor. Tú eres el que estábamos esperando. Y finalmente las autoridades. En Lucas capítulo 23, versículo 4, Pilato dijo, entonces a los principales sacerdotes y a la gente, yo no encuentro delito alguno en este hombre. En Lucas 23, 14, 15, y le dijo, ustedes me trajeron a este hombre de quien dice estaba inquietando al pueblo, pero lo juzgué delante de todos ustedes y no lo encontré culpable de ninguno de los delitos de que lo acusan, ni tampoco Herodes, la otra autoridad que existía por parte de los judíos, porque no lo envió de vuelta. Miren, no ha hecho nada que merezca la muerte. Estos hombres declaran entonces en este discurso, oye, que el Mesías llegó y que lo crucificaron. Y no solamente que lo crucificaron o que murió, sino que murió siendo inocente, iglesia. Iglesia, fíjese esto. Ayer conversaba esto con otra de las personas y le decía, mira, no hay nada que nosotros podamos hacer o que pudiésemos hacer para ser salvos. Porque la salvación era a través del sacrificio de un cordero sin mancha. Si usted llega y se pone astuto y dice, bueno, pero crucifíqueme a mí, eso no vale de nada. Porque la vida de Harry fue una vida sumida en el pecado. Con todo respeto, Jurgli, porque la vida de Jurgli fue una vida sumida en el pecado. Jairo, nuestra vida fue una vida sumida en el pecado. O sea, la única forma, y se los está diciendo allí, hermano, es a través del sacrificio de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Era un aplauso al Señor por esto.
de todo pecado. Somos limpios, hermano. Limpios. A veces no nos damos cuenta de esto. Debemos mirar atrás y mirar la condición en la que estábamos. Y eso debe mover nuestro corazón a misericordia, porque hay gente que está a nuestro alrededor, que está en la misma condición y que necesita igual conseguir lo que usted consiguió. Aquel que limpia de pecado, que es Jesús de Nazaret. Ahora, si se da cuenta, ellos piden una palabra de aliento. Ellos piden una palabra de ánimo. ¿Y de qué les hablan Pablo y Bernabé? De Jesús. De Jesús. ¿Qué necesita la gente? No me lo diga a mí, dígale al que está al lado. ¿Qué necesita? Jesús. La gente necesita a Jesús. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo. Yo también necesito que se me hable de Jesús. ¿Sí? A veces me pongo terco y me pongo a leer la Biblia, y cuando veo la obra de Jesús, yo, wow, Señor. O me falla la fe y leo y, wow, Señor. Yo necesito escuchar a Jesús. Todos necesitamos escuchar a Jesús. En este tiempo, que necesitamos a Jesús. No necesitamos el TikTok, no necesitamos la IA, no necesitamos. Gloria a Dios por todas las herramientas que tenemos, pero ¿qué necesitamos? A Jesús. La verdadera palabra de aliento, hermano, es el mensaje de salvación. ¿Sabe qué fortalecía la iglesia en medio de la persecución y en medio de todas las dificultades que vivía la iglesia del primer siglo? La esperanza de la venida de Jesús. Las aflicciones de este tiempo no se comparan en nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, hay tribulación en un momento, en este tiempo, pero yo sé que tengo reservado lugar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y en eso debemos fortalecernos. Hay momentos en los que la gente de verdad piensa más en la muerte, en la vida. Hermano, la gente necesita esto. Y lo vemos al principio, lo vimos al principio del mensaje. Como esta gente que pudiéramos afirmar, según el contexto, que estaban bien, necesitamos que nos deje una palabra de aliento. Y la palabra de aliento no es, tranquilo, vas a parar de sufrir. Es más, Pablo dice que Pablo regresó por esas iglesias, afirmando a la gente en la fe. Y les decía, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones alcancemos el reino de Dios. No le fortalecía diciéndole, vas a salir de esa situación económica y tranquilo. Gloria a Dios. Si eso pasa, pero ¿qué le fortalecía? Hay esperanza. Esto es momentáneo. Vamos delante de la presencia del Rey. Del otro aplauso al Señor, porque esto está muy bueno. Esa es la fortaleza. Eso es lo que debe fortalecernos y eso es lo que nosotros debemos comunicar. Porque si usted comunica, pare de sufrir, cuando venga la aflicción, hasta mentiroso te van a decir. Y está bien hecho que te lo digan. No, porque Dios te va a prosperar, pacta, siembra y tal. Y después pierdes carro, casa y todo. Porque me mintieron. Sí, está bien que te digan mentiroso porque en verdad le mentiste. Dios bendice, sí. Dios ama al dador alegre, lo dice su palabra. Pero la promesa real en su palabra es la promesa de salvación. De que un día nos sentaremos en las bodas del Cordero y comeremos con Él. Amén. Gloria al Señor. Déselo fuerte al Señor. Ahora bien, me voy a saltar desde aquí al versículo 42 de este texto.
que ellos predican, comparten en la sinagoga de los judíos, y dice: cuando salieron de compartir este mensaje de aliento, el mensaje de salvación, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, les hablaran a ellos de estas cosas. Les rogaron: queremos escucharle. Gentiles no entraban a la sinagoga a menos que fueran prosélitos, pero escuchaban el mensaje y decían, como dijo aquel: mira, yo escuché que tiene una palabra de Dios, yo quiero oírla. Ahora, ¿cuántos han visto por allí que hay un ataque terrible a los evangélicos? ¿Sí? Pero ahí escribió uno: fuera los evangélicos. ¿Cómo van a atacar nuestra fe? ¿Y cómo van a yo no sé qué esto y yo no sé qué lo otro? Ahora, esta gente fue allí a decir verdades. Esta gente fue a decir verdades. Pero la gente quería escuchar esas verdades. Ahora, lo que mucha gente dijo puede ser verdad. No estoy diciendo que sea, ojo, puede ser verdad, pero la gente no lo quiere escuchar. Algo está pasando. Porque la Biblia nos manda que nuestras palabras sean como sazonadas con sal. Es decir, que la verdad que yo tengo que comunicar quiera ser escuchada por la gente. Quiera seguir escuchando de eso. Esta gente fue a hablar de salvación. ¿Por qué? Porque la gente estaba en pecado, porque la gente se perdía. Pero ellos decían: oye, nosotros queremos escuchar de eso. Hermanos, debemos pedirle sabiduría a Dios. Yo siempre digo esto, lo he dicho aquí varias veces, pero estoy seguro que hay algunos que no me lo han escuchado. Y algo que ministró mucho a mi vida fue el encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo era el líder de los ladrones, de los publicanos. Era el líder de personas que eran odiados por los romanos y odiados por los judíos. Ambos lo veían como traidores, indignos, y de verdad robaban a su pueblo. Robaban a su pueblo porque a los romanos no. Y ahora Jesús tiene un encuentro con este hombre. Y había una verdad, que este hombre era tremendo pecador, que este hombre se moría y se iba para el infierno. ¿Sí o no? Sí. Y Jesús tuvo un encuentro con él, y teniendo esa verdad, Jesús pudo haberle dicho: Zaqueo, estaba montado en una mata, muchos conocen la historia, y Jesús pudo haberle dicho: Zaqueo, ¿sabes qué? Vine para traerte salvación. Si tú no me aceptas, te vas a morir, te vas a ir para el infierno. Eso era verdad. ¿No están convencidos? ¿Eso era verdad? Sí, eso era una verdad, pero eso lo dijo Jesús. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Zaqueo, desciende, porque hoy me es necesario posar en tu casa. Zaqueo, desciende, porque hoy quiero pasar tiempo contigo. ¿Y sabe qué trajo eso? La salvación de Zaqueo. Den un aplauso al Señor. ¿Qué necesita la gente sentir en este tiempo, en este momento? Que Dios le ama como le amó Jesús a Zaqueo. Y eso es lo que nosotros tenemos que comunicar. Que la gente diga: conche, ven acá, Omar, ¿de qué era lo que tú me estás hablando en estos días? Vamos a hablar sobre eso. El primer encuentro que yo tuve con un evangélico, ¿tú sabes qué dije yo? Estos evangélicos sí son arrogantes, chicos. Sí, me estaba diciendo verdades. Me estaba diciendo verdades. Pero no me la estaba diciendo del amor de Dios, que fue manifiesto por Jesús en la cruz del Calvario. El hombre me habló de todos mis defectos. Y se colocó él en una posición superior a mí. Que yo era el hijo malo y él era el hijo bueno porque había aceptado a Jesús. Y me acuerdo que le dije: ¿tú no crees que solamente Dios sabe quién es el bueno y quién es el malo?
Y después me fue con ese pensamiento, después yo no quería escuchar ningún evangélico. Porque la gente necesita escuchar lo que escuchó Zaqueo. ¿Sabe qué escuchó Zaqueo en esa expresión? Zaqueo, yo no te veo como te ven los demás. De maestro, rabí, yo quiero pasar tiempo contigo. Y eso es lo que necesita la gente. La gente necesita en este tiempo palabras sazonadas con sal. Que entiendan que Dios realmente les ama. Que Dios no vino para condenar, lo dice su palabra en Juan capítulo 3. Lea todo eso. Ahora, dice la palabra que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero la cosa es que Jesús vino fue a salvar. Entonces, ¿qué tiene que predicar usted? No a las imágenes, no. No a la santería, no. No, hermano. Usted tiene que predicar que Jesús vino a salvar. La gente quería seguir escuchando. Y eso causó un efecto inmediato. Porque fíjese algo. E inmediatamente, déjame leerlo. Leí 42, ¿verdad? Ok, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Y a Bernabé, quienes hablándole, le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Cuál era la gracia de Dios? ¿Cuál era la gracia de Dios? La salvación. La gracia de Dios, el regalo inmerecido era la salvación. Es decir, que esto causó un efecto. Esa palabra sazonada con sal, esa palabra que la gente quería escuchar, causó un efecto. Es que ellos aceptaron el mensaje, aceptaron la salvación y les decían, oye, los animaban a permanecer. ¿Por qué? Porque ellos iban a ir de ahí. Entonces fíjese, lo de los judíos no registra que se hayan salvado, aunque gloria a Dios. Muchas personas deben haber aceptado al Señor, pero aquí registra de estos gentiles, de este grupo de personas, porque sabemos que Dios no hace acepción de personas. Oye, gente aceptó al Señor. ¿Por qué? Porque se llevó el mensaje de manera correcta. Porque nuestra intención o nuestro deseo no es decirle a la gente, tu vida no sirve, tú estás mal. Lo importante es decirle a la gente, Dios te ama y tiene la salvación para ti. Y les animan a algo, iglesia. Es a permanecer. Y yo decía, Señor, ¿por qué me haces notar tanto esto de permanecer? Porque hemos aceptado al Señor y permanecemos y estamos aquí 10 años, 20 años, 30 años sirviéndole al Señor. Hemos permanecido. Amén. Gloria a Dios y el Señor nos siga manteniendo de su mano. Pero me acordé de un sermón que hice hace muchos años que se llamaba Subiendo y no bajando. Lo hice basado en el camino en el buen samaritano, en el camino a Jericó, donde los dos hombres iban descendiendo, el sacerdote y el levita iban descendiendo hacia Jericó, pero el samaritano no dice que iba descendiendo. Y entonces yo ponía que el bajar traía consecuencias. Y bajar es descender de posición o de nivel. Eso es bajar. Y Dios me inquietaba con que debo permanecer, ¿sabes? Que si Dios me llamó al ministerio pastoral, yo debo esforzarme por mantenerme haciendo eso a lo que Dios me llamó. Y no descender. Ah, Señor, bueno, yo soy salvo. Ya yo me cansé de esto. Bueno, Señor, tú sabes que yo te amo, ya no me congrego, pero tú sabes que yo te amo. Yo creo que soy salvo. No sé si usted está viendo esto.
Yo estaba en este ministerio, pero yo ya, ahí hay muchos problemas. Permanezca. Porque el don que usted tiene para servir en esos ministerios se los dio Dios. E irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que Dios no te revocó los dones. Permanece. Es fácil, sí. A veces Auber se pone intenso como líder del ministerio de alabanza, sí. Pero usted permanece. A veces el pastor me dijo ayer, póngase la peluca. A veces el pastor se pone la peluca. Pero usted permanece. ¿Por qué? Porque usted recibió llamado de Dios. Porque usted recibió dones de Dios. Y si vamos a dar cuenta por las palabras que no decimos, también vamos a dar cuenta por los dones que dejamos de usar. Y Pablo les decía, los animaba a permanecer. Y como pastor de la Iglesia Evangélica Libre de Dios Admirable, yo quiero animarte a permanecer. Que si hay algo que está inquietando o ha incomodado tu corazón, oye, por amor al Señor, resuélvelo. Resuélvelo, pero no dejes de usar los dones que Dios te dio. Es necesario permanecer. En medio de las palabras de aliento, el apóstol Pablo le decía, permanezcan, manténgase. ¿Sabes qué? Alguien me decía en estos días, pastor, de verdad que me sentía muy mal por todo esto que está pasando. Pero me puse a hacer esto para el Señor y para lo otro, pastor, y fue como que, no sé, algo entre mí. No, hermano, algo entre no. Es que avivate el espíritu. Avivate el fuego del don de Dios que está en ti. Y dice que eso lo hizo salir de esa tristeza en la que estaba. El servirle al Señor. Y hoy, iglesia, más que en cualquier otro tiempo en esta nación, la gente necesita lo que usted tiene. Amén. Póngase de pie, por favor. Fíjense esto. Ellos compartieron el mensaje y gente llegó a la salvación. Y ellos compartían y compartían el mensaje. Quiero terminar con esto. Todo el pueblo reunido y esta gente no cesaba. Estuvieron en la sinagoga y ahí predicaron el mensaje. Después se reunieron con el grupo de gentiles y tuvieron el mensaje. Después iban y toda la ciudad se reunía para escucharlo y ellos seguían haciendo el trabajo. Pilas Duracell, no se acababan. Y algo que yo veo es la claridad en esta gente. En el para qué de los discípulos, voy a leer estos 4 y oro. Juan capítulo 17, versículo 21 dice: Jesús orando por los discípulos, oró para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí hay un para qué de los discípulos. Para que sean uno. Y para que el mundo crea que Jesús fue enviado. ¿Para qué existe usted como discípulo? Para que el mundo crea que Jesús fue enviado. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Traducción al lenguaje actual dice: para que mí. Entonces, ¿para qué usted es discípulo? Para ser testigo, para hablar de Jesús, según Hechos 1:8. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué usted está hecho como discípulo? Para buenas obras, y la mayor de ellas es anunciar la salvación. Amén.
Mas vosotros sois, esto está en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes, para testificar, para predicar, para que la gente crea. ¿Para qué Dios lo está formando aquí? ¿Para qué? Para testificar, para que la gente crea, para que anuncie. ¿Cuántos de ustedes le han dado de pronto, han llegado a trabajar en una empresa, ¿sí? Y les han dado un taller, una capacitación, ¿sí? ¿Sabe que esa capacitación no es gratis? Cuesta dinero. Algunas cuestan, ¿verdad, Omar? Que la gente paga su plata. Pero ¿qué esperan ellos? Que esa capacitación les rinda beneficios a la empresa. Todo lo que Dios te ha dado debe dar crecimiento al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Déselo al Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios. La gente recibió la palabra de aliento, iglesia. Y esa palabra de aliento trajo salvación. Gente que entendió que estaba apartada de Dios. Y que entendió que no había nada que ellos pudieran hacer para ser salvos. Que era lo que había hecho Jesús en la cruz, que le traía salvación y vida eterna. Y si tú estás aquí hoy y estás escuchando esto por primera vez, o lo estás comprendiendo, quiero que sepas que Dios te trajo a este lugar para darte esa palabra de aliento y que puedas llegar a la salvación y a la vida eterna. Y si eso es así, puedes levantar tu mano allí donde está, que queremos guiarte a oración, si no lo has hecho antes. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces, iglesia. Padre eterno, Dios todopoderoso, a ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Señor, gracias por tu palabra que trae salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por abrir nuestra mente y nuestro corazón para comprender, Señor, este hermoso regalo, esta gracia salvadora. Permite, Señor, que podamos ser difusores de este mensaje de tu evangelio, que podamos compartirlo, Señor, en medio de este tiempo de necesidad. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des de nuevo, Señor, mientras tú mueves tu mano de manera poderosa, Señor, restaurando vidas, sanando corazones, curando heridas, Dios amado, Dios todopoderoso. Gracias, Padre, por tu bondad, por llamarnos a ser parte de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, iglesia.